Buenos días a todos. Este es un nuevo video de Trinchera por la Liberación Nacional en una larga serie de disquisiciones sobre los orígenes del peronismo, sobre todo los momentos coyunturales de mayor significancia, donde hubo en muchos lugares esa polémica, donde hubo nacimiento de proyecciones polémicas que permitieron desviaciones o cambios de rumbo, ¿no? Y la verdad que hoy es un día, a lo mejor hoy hay una cierta disrupción en esa continuidad por varias razones. Hoy es 2 de diciembre, sábado, y la verdad es que hoy a la mañana, debo confesar, Wanda comenzó leyéndome un reportaje del libro Los 70 fondos de Pablo Ansaldi, un reportaje a Brito Lima, y bueno, que tiene que ver con algunas cosas que no puedo dejar de relacionar con el tema mapuche y la Patagonia y el hundimiento del San Juan, del submarino San Juan, de manera que voy a salir un poco del libreto, ¿no? Porque si muchas veces hemos apelado justamente a la reflexión política, es para tratar de encontrar las líneas, para tratar de interpretar el curso de la historia, sumarse al curso de la historia o proyectarse en un nuevo curso de la historia, pero de una manera consecuente, de una manera coherente, con ciertos principios, con cierta ética, con un propósito. O sea, si Perón nos transmitió algo que es fundamental, es conducción política. O sea, la idea de la estrategia, tener una estrategia, ¿no? Bueno, y justamente en este reportaje que le hace Pablo Ansaldi a Brito Lima, que murió allá por el 2012, lo que va mostrando es una serie de situaciones de tipo visceral, coyuntural, que a mí me traen a la memoria algunos rasgos, algunas situaciones bastante tristes, ¿no? Por ejemplo, Brito Lima recuerda que cuando la llegada de Isabel, recordemos que Perón en un momento dado juega su alfil principal, que es Isabel contra el bandorismo, y en ese enfrentamiento él está junto con Galimberti, con el que parece tener en ese momento una estrecha relación. Galimberti era uno de los principales de Montoneros, llegó a ser el jefe de la columna norte. La columna norte no solamente era columna norte, sino columna norte-oeste, o sea que cubría toda la Matanza, además de todos los municipios del norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces Brito Lima, el comando de organización aliado a Montoneros contra la CNU, incluso con golpes, cadenazos y disparos de por medio, ¿no? Y es muy chocante, ¿no? Porque uno piensa que unos años después fue todo lo contrario, ¿no? Aliados con la CNU contra Montoneros, ¿no? Y para mi terrible pesar, termina reconociendo que los que liquidaron a patadas a un José Luis herido en Ezeiza fueron ellos. Que reconozco que no lo sabía, ¿no? Y me apesadumbró mucho. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los mapuches, no? Tiene que ver que en aquellos años, digamos, nosotros desde la Matanza vimos cómo el común del peronismo pretendía ignorar el peligro Montoneros. O sea, cuando nosotros dijimos el problema no empieza en el 73, el problema fundamentalmente empieza en el 71, cuando Montoneros decide ser una organización político-militar y deja de ser una formación especial. Y ahí queda claro que se propone la toma del poder y la disputa dentro del peronismo, porque al ser una organización político-militar, tenían ramas, una rama sindical, una rama estudiantil, una rama en la juventud peronista, pero todo bajo una conducción militar que no sabíamos quiénes eran. Evidentemente que había una infiltración necesaria a la estrategia de Montoneros, porque en cada rama del movimiento peronista armaban su propia rama. O sea, por ejemplo, en el campo sindical la juventud
la rama sindical de Montoneros en la juventud peronista, las regionales, era evidente que se estaba montando una especie de enorme parásito dentro del peronismo. Lo dijimos, no lo querían ver, y estoy hablando de dirigentes de unidades básicas y del Partido Justicialista, a los cuales les dijimos, esos estudiantes que les pintan las paredes, que les pegan los carteles, que les barren la unidad básica, son una unidad de montoneros que les está copando el lugar. Nah, dice Rulli, vos siempre viendo fantasmas. Lo peor no es la torpeza y la miopía, lo peor es el oportunismo, porque muchos de esos fueron los que en el 73 se ensañaron con Montoneros. O sea, porque demoraron la lucidez y después tuvieron que dar el bandazo, y no sé cuántos no estuvieron acaso también en las matanzas que siguieron. Es muy penoso esta forma primaria del ser humano que esconde demagogia y oportunismo y que traba la propia lucidez para saber a dónde vamos, quién es quién y resolver los problemas cuando todavía se pueden resolver, cuando todavía el diálogo es posible, cuando todavía es posible el tolerarse o el acomodarse a una estrategia que no sea común a todos, ¿no? Bueno, esto que sufrimos en aquellos años del 71 al 73, yo en buena medida lo estoy reviviendo hoy con el tema mapuche. Hace muchos años que desde mi experiencia en Chile, mi experiencia en el exilio, donde trabajé con ellos y con los pueblos originarios, que vengo diciendo que habría que ocuparse del tema mapuche. Bueno, no hay caso. Realmente no les preocupa, ya hay 2 muertos. El problema mapuche condicionó 2 elecciones nacionales, no hay caso. La Patricia Bullrich antes era verticalista y montonera y ahora sigue siendo verticalista y pro Fuerzas Armadas, pero ministro del gobierno actual, y apostando a la violencia, y muchos otros siguen sin comprender, ¿no? Empezando por el premio Nobel y por otros que no comprenden nunca en profundidad y van acomodándose a los acontecimientos, ¿no? A mí me parece lamentable. Cada vez que hablo de estos temas, pretenden ver en mi posición una postura contra las comunidades, cosa que es una infamia, porque lo primero que hago es separar las comunidades mapuche tehuelches de este fenómeno. Y de hecho estamos desde trinchera respaldando con todo nuestro corazón a la candidata indígena del zapatismo en las elecciones de México. Marichuy es no solamente indígena maya, sino que es una médica tradicional. Y ojalá tuviésemos nosotros un candidato indígena. Ojalá tuviésemos, como alguna vez soñó San Martín y Belgrano, un representante de los antiguos pueblos americanos que se eleve a una jerarquía tal que nos permita unirnos a todos. Aunque ellos pensaron la monarquía, a mí me parece que el intento de unir la patria grande detrás de los antiguos ancestros fue un gesto brillante, que seguramente muchos librescos no acompañaron y por eso no pudo concretarse. Pero hubiera asegurado no solamente la unidad de la América, de la Iberoamérica, sino hubiera asegurado el mestizaje que no hemos logrado. Lamentablemente aquí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de las comunidades rurales campesinas mapuches. Estamos hablando de un grupo de militancia originado en las postrimerías de la URSS y del marxismo estaliniano, que lo que se propone es una secesión. Lo vivimos en Chile es muy duro, es muy difícil de solucionar, hay muchísima violencia, no podemos opinar demasiado de lo que pasa en Chile, pero era previsible que se traspasara a la Argentina. Era inevitable, sin embargo no hicimos nada. Y el kirchnerismo tiene muchísima responsabilidad, porque el problema de tierras en la Patagonia no está resuelto.
después de 12 años de un gobierno de Santa Cruz donde no se llevó a nadie, a un colono, donde al contrario se apoyó la conurbanización forzada de millones de personas sobre las grandes metrópolis de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires. No se llevó a nadie a la Patagonia, a nadie que no sean los Benetton, los Lewis, las grandes empresas de la corona británica y las tierras fiscales de las cuales se adueñaron masivamente a través de esa banda de corruptos que acompañó al progre camporismo. Y hoy está claro, porque ya no desfilan por Plaza de Mayo, ahora desfilan por Comodoro Pi. Realmente, no puedo creer que haya gente que haga política de esto, porque estamos hablando de una banda de delincuentes que tuvieron el gobierno durante 12 años y que nos dejaron no solamente 30 millones de pobres, un 30% de pobreza, nos dejaron el problema mapuche pendiente. Y quiero recordar que durante el gobierno anterior, Jorge Nahuel, que está procesado por el extravío de 8 millones de dólares del Banco Mundial, fue director nacional del INAI y que en su despacho tenía la bandera mapuche, la bandera de la nación mapuche, siendo un altísimo funcionario del gobierno kirchnerista. Es decir, esas bombas de profundidad nos dejaron. Y lo que tenemos es una minoría, ahora, de origen punk, de origen flogger, de origen metálica, tribus urbanas, desclasadas de las comunidades campesinas, marginalizados de las ciudades patagónicas, que han levantado las banderas de una pretendida nación mapuche y de un no reconocimiento del Estado argentino, que además les impide un diálogo. Porque ¿cómo resolvemos el tema de tierras frente a alguien que niega al Estado argentino, que es el que ha establecido en la Constitución Nacional la preexistencia de los pueblos originarios y que se le entreguen las tierras? ¿Y qué hacemos y cómo se resuelve el tema con alguien que no dialoga y que no reconoce y que está peleando su legitimidad en los marcos de una insurgencia latente? Y este es el tema. Y este es el tema y lo que yo veo en este momento que están haciendo un montón de gente desavisada, como la Iglesia Patagónica y como muchos políticos progresistas, es legitimar la insurgencia. La insurgencia larvada, pero la están legitimando. Y lamentablemente, porque en otras épocas, en épocas revolucionarias, sufrimos cárcel, tortura, y fuimos y tuvimos una práctica revolucionaria, uno puede reconocer hoy la práctica revolucionaria de otros. Y podemos no estar de acuerdo porque está desajustada al tiempo y porque no se propone liberar la América Latina y menos la Argentina, sino al contrario, excluir a un sector y dividir aún más a nuestros países. Entonces, no estoy de acuerdo con esta práctica revolucionaria, pero la puedo reconocer. Parece que muchísimos de nuestros políticos jamás tuvieron una práctica revolucionaria porque son incapaces de ver en los otros lo que muchos vimos 1000 veces repetida en la película de Pontecorvo, La batalla de Argel. ¿Qué es lo que se está dando en la Patagonia Argentina? Cuando uno habla con importantes funcionarios y dicen la situación para todos ha cambiado, porque antes éramos amigos y ahora estamos divididos. Y la sociedad patagónica está muy mal, porque ya no podemos hablarnos como antes. Y por supuesto, ganaron las minorías, gracias a los tontos, a los desavisados y a los represores. Porque esto es un tema de reflexión política y parece que es lo que más falta hace en la Argentina es la reflexión política. O sea, cada vez que nosotros hablamos de las minorías activistas y nos refieren a las comunidades, están poniendo o torpeza o mala intención. Aquí no se trata de las comunidades. Se trataría en todo caso de responder a todas sus demandas. Y tenemos un presidente que es amigo de Lewis, pero que es incapaz de decirle, señor,
estimado amigo Lewis, sacrifíquese, aunque sea en parte, y ayúdeme a resolver este problema. Entonces, el problema es que para nosotros, que no podemos demandarle una solución a Macri, más allá de que el pueblo lo haya votado, y en buena medida lo han votado por espanto a Cristina, como sea, pero ¿quién es Macri para solucionar este problema? Evidentemente que no lo puede solucionar, y no es mi intención averiguar si tiene interés o no en solucionarlo, pero lo supongo absolutamente incapaz de resolverlo. Entonces, ¿quién lo va a resolver? A nivel pueblo podemos construir soluciones. A nivel local podemos elaborar un discurso organizativo que nos permita resolver estas contradicciones, digamos, en el seno del pueblo, como se decía alguna vez, y ver cómo podemos reconstruir un diálogo o rebatir a estas minorías en el campo ideológico. Pero esto requiere, primero, verlo, comprender lo que está pasando. O sea, hay una serie de luchas, de reivindicaciones, todas muy justificadas. Pero hay que entender que además de las luchas que se están dando y de los diálogos que la Iglesia está intentando, hay detrás un intento de manejar una estrategia. Y eso se llama un grupo que maneja la insurgencia. Y no lo estoy inventando. No lo estoy inventando. La cantidad de atentados que han habido en la Patagonia son impresionantes. Y sorprende que para el común de los políticos la RAM, más allá de que exista o no, que sea un invento de los servicios o no, sea Salita Rosa. No es Salita Rosa, señores. No es Salita Rosa. Puede ser que sea un invento de los servicios, sí, pero no es Salita Rosa. Aquí hay una estrategia insurgente. Y además hay un problema político a resolver. Resolvamos el problema político, pero no ignoremos la posibilidad de que haya una estrategia insurgente, porque de lo contrario el problema no se puede dividir, no se puede resolver. Y esto no está absolutamente distante de lo que pasó con el submarino, ni está absolutamente distante del problema de Malvinas, que es un problema pendiente que debería unirnos a todos los argentinos. Nosotros le ganamos 3 guerras a Inglaterra, 1806, 1807 y la batalla por los ríos interiores. Y ganamos las 3. Y se fueron rindiendo honores a la bandera nacional. Y perdimos la cuarta. Y la perdimos por impericia, por falta de poder de fuego, porque teníamos una conducción impresentable como la de Galtieri, por muchas razones. Y no es grave perder una guerra. No es grave. Lo terrible fue perder la posguerra. Y la seguimos perdiendo hoy, la posguerra. Porque no podemos resolver el problema indígena en la Patagonia, porque no somos capaces de repoblar la Patagonia, porque no somos capaces de resolver el problema de Benetton, de Lewis y de los demás terratenientes, porque no le hemos dado un rol a las Fuerzas Armadas, y porque no tenemos un proyecto nacional. Y no solamente Mauricio Macri no tiene un proyecto nacional, lo terrible es que la oposición no lo tiene. Que la izquierda tenga por proyecto la reaparición con vida de Santiago Maldonado, bueno, es un problema de la izquierda. Pero yo digo, el problema, los restos del movimiento nacional. ¿Qué propuesta tenemos ante Mauricio Macri, ante el conflicto mapuche y ante el problema pendiente con la Gran Bretaña? Trinchera. En eso está trabajando Trinchera por la Liberación Nacional y les agradezco el acompañamiento en este video y en todos los demás y en todos los esfuerzos que estamos realizando. Gracias.